la escala del amor es lo único que existe. Si el cerebro solo conoce el miedo, la vergüenza, la culpa, todo el tiempo va a accionar desde ahí. Porque de ninguna manera perdonar y amar significa o es sinónimo de aguantar. Cuando ya estás de rodillas no tienes otra cosa que hacer más que rezarle a Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro capítulo, a otra conversación con estos hermanes Cruz. Bienvenidos a este espacio, su espacio, Entre Cruces. Nuestro espacio. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz y emocionado por la temática que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a discutir respecto a un libro que amplió mi perspectiva y me hizo alinearme en otro estado mental, emocional y sobre todo en las acciones que hacía. Pero sí, un poquito cansado, pero igual, ¿no? Estoy ansioso de este capítulo en específico. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Sí, yo también muy emocionada. Cuando nace este proyecto, fue uno de los motores que me hacen invitarte a este proyecto, pero también lo sentí como una guía, como un ¿y por qué no hablamos de esto? Uh-huh. Y de muchas otras cosas que después fuimos rebotando, pero ¿por qué no hablamos de este libro? Yes. Que ha sido significativo en nuestros caminos espirituales, que también ya hablaremos de nuestros caminos espirituales, o ya hablamos, dependiendo. Ya sabemos que aquí el tiempo no existe, esa temporada. Todo está pasando al mismo tiempo, se sabe. Entonces puede que lo vean después, puede que ya lo vieron. O no lo van a ver. O ya son así de que multididácticos y están viendo los dos capítulos al mismo tiempo. Pero bueno, a ver, ¿qué libro? ¿Qué show? ¿De qué estos locos están diciendo? De que nomás entienden ellos. Ajá. El libro se trata... No. El libro se llama... Yes. A Return to Love, Reflections on the Principles of A Course in Miracles, en su título original en inglés. En español, mi mejor traducción sería como Un regreso al amor, reflexiones sobre los principios del curso sobre los milagros. De milagros. O de milagros. La autora se llama Marianne Williamson y bueno, es un libro viejón, sí, de finales del siglo pasado. No tengo así como que muy fresquito. No. Sí. Pero más bien que el viejito es el original. El original, que es el Course of Miracles, o sea, esta es una reflexión sobre un libro que salió en 1976, por ahí. Y según yo, pero en edición les vamos a poner aquí la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica y la fecha. Según yo, este libro es de los 90s. La primera edición del libro, Un regreso al amor, se publicó en 1992. Del siglo pasado. Del Entonces, 92. Yo me siento como que me estoy subiendo a un barco que ya tiene mucho camino recorrido, ¿no? O sea, es un libro que estuvo la autora promocionándolo con Oprah, pero hace varias décadas, ¿no? Entonces siento como que estoy llegando tarde a la discusión, pero pues sigue siendo un libro muy vigente. Y pues nada, me parece que si ya lo han leído, pueden rebotar con nosotros, y si no lo han leído, y después de todo lo que digamos les da curiosidad, adelante. Vamos a dejar aquí el link para que lo puedan conseguir y pues también puedan acceder, ¿no? a este libro. Sí. Pero bueno, a ver, como bien mencionamos al principio, quisimos hablar sobre este libro en específico porque además creo que es un tema muchísimo más delimitado, ¿no? Aquí en estos debates normalmente solemos discutir de temas un poco más amplios, no tan delimitados como aquí, que es este libro, ¿no? Y bueno, a ver, o sea, siempre nos podemos
desvariar así Sí, machín. definitivamente nuestro reto principal con este proyecto es mantenernos en tema. Ajá, centrarnos. De que ustedes no se queden con la sensación de cómo demonios llegamos a este punto de la conversación. Y créanos que estamos haciendo un enorme esfuerzo porque si no pusiéramos unas temáticas, o sea, literalmente esto empieza hablando de política y acaba terminando siendo de... Sí, aliens. Ajá, güey. Pero bueno, este libro para mí... Bueno, me lo presentó primero Daniela. Ella estaba en... Bueno, que no sé si tú lo conseguiste este libro aquí o era cuando ya estabas viviendo en... Es que estuve reflexionando sobre cómo llegó este libro a mi vida. Ajá. Y, a ver, yo estaba entrando en un camino espiritual Mm. y había empezado a leer la Biblia, pero como que a pesar de que yo estaba leyendo la Biblia, que es uno de los libros sobre espiritualidad más importantes. El bestseller de bestsellers. Exacto. Como que no me sentía particularmente espiritualosa cuando lo leía, ¿sabes? O sea, como que hacía que yo reflexionara como los momentos históricos y sí me estaba haciendo reflexionar la Biblia, pero empecé a buscar otros recursos. Entonces creo que literalmente, si no me está fallando la memoria, puse así como de que mejores libros espirituales, ya sabes, de que libros que tienes que leer si estás en este camino espiritual. Y este fue uno de los libros que aparecían en las listas, en varias listas. Y pero este en específico. este en específico y otros que la verdad ya no les di seguimiento. Y lo encontré en la biblioteca pública, me lo quedé un montón de tiempo, de que lo renovaba y lo renovaba y lo renovaban. Y con este libro sí sentí mucha conexión espiritual. Este libro me gusta porque lo mejor, como mejor lo puedo describir, es que siento que es una espada que me abrió... El corazón. y reveló lo que está en mi corazón. Sí. Y fue un libro muy duro de leer para mí, porque además es uno de los pocos libros de autoayuda que sí lo clasificaría en esa categoría. Pero es uno de los pocos libros de autoayuda que yo he leído. Y que vaya autoayuda, ¿no? Entonces, en veces se sentía como esta daga que me abría el corazón y me exponía las verdades que hay en las 4 cámaras de mi corazón. Pero también me costó mucho trabajo leerlo o mucho tiempo leerlo porque siento que también alzaba un espejo y me obligaba a verme. Entonces fue un libro muy confrontativo, muy incómodo. Y la verdad es que sí había, o sea, como que recuerdo algunos capítulos en donde tenía que dejarlo un rato. ¿Un rato? Órale. De que esto es demasiado. O sea, como no es demasiado, sino necesito... Mi proceso me está demandando tiempo para que esto se asiente. Y bueno, efectivamente yo estaba viviendo en otro país y nada más nos estábamos comunicando por videollamada, pero tú también estabas en un proceso de reflexión espiritual bastante importante. Sí. Y estabas tomando decisiones distintas a las que venías tomando como en tus primeros años de tus 20s. Y estabas leyendo más y estabas como... pues sí, en estos caminos espirituales y como con mucha curiosidad y demás. Y yo necesitaba honestamente a alguien con quien Y yo necesitaba honestamente a alguien con quien rebotar este libro. En específico. En específico. Y pues intuitivamente sabía que tú eras esa persona. Te lo mandé, creo que yo te lo pedí por alguna paquetería. Y pues ya, haynos aquí. Un libro que está dividido en... varios capítulos. Varias partes. Que son como justo los principios.
Son 2 partes. Ujú. La parte 1 son los principios, Ujú. que a su vez está dividido en 5, Ujú. que es el infierno, Dios, tú, la rendición Ujú. y los milagros. Y la parte 2 está a su vez dividida en 4, que son las relaciones, el trabajo, el cuerpo y el cielo. Y el cielo. Entonces, es un libro que a mí desde el principio me pareció provocador. Y me encanta que una de las primeras premisas que coloca es que no existe otra cosa más que el amor. Ese es como el hilo conductor del libro. Es el axioma. Sí, es el supuesto del que, bueno, no, es el argumento central Ujú. del libro. La autora dice con todas sus letras, no existe nada fuera del amor. Y entonces yo dije, ay, ¿cómo no va a existir nada? O sea, como... Es que aparte, este enunciado o esta afirmación se tiene que tomar muy con pinzas, ¿no? O sea, porque es, 1, difícil de digerir y 2, difícil de aceptar, ¿no? Porque dices, a ver, o sea, tengo 1001 argumentos para decirte que no es cierto, ¿no? O sea, claramente hay más cosas que no es el amor, pero una vez como que te lo va desmenuzando, vas entendiendo el por qué, ¿no? Y ahorita yo creo que ya después de varias reflexiones y después de varios estudios, yo diría que la escala del amor es lo único que existe. No creo que todo sea amor, pero sí creo que todo es una escala del amor. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, que el frío no existe, solo existe la ausencia del calor. Lo mismo, ¿no? Existe la ausencia del amor. Y partiendo de ahí, porque no quiero que vayamos justificando nombres, no quiero que vayamos justificando acciones que nacen de la ausencia del amor, diciendo que son amor, cuando no es cierto, ¿no? Porque también puedes estar en una relación agresiva o violenta y decir, pero esto también es amor. No. Es ausencia del amor, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese enunciado. Sí, de hecho a mí me empieza a incomodar el libro porque siento que se tarda mucho en... no sé si ni siquiera si acaba de matizarlo. Entonces es un argumento central muy provocador, porque además el complemento de este supuesto es que si no es amor, es una ilusión del ego. Uh-huh. Y en tanto es una ilusión, no es real. Y siento que justo que si no te lo tomas con pinzas o si no estás en este estado mental de reflexión y de tomar lo que te sirve, Uh-huh. puedes empezar a justificar un montón de cosas, ¿no? Hey. Y de, no solamente de justificar, pero de desvalidar experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo va a existir todo, solamente el amor si me violentaron y lo que estoy experimentando es dolor, vergüenza, tristeza, enojo? Entonces sí, de repente me ponía incómoda en ese sentido. Pero si yo asumo que la autora no estaba intentando desvalidar la experiencia de nada, y más bien ella está haciendo una reflexión de una de las herramientas espirituales que hay a nuestra disposición, y que eso es lo que está explicando y es sobre eso que es lo que está reflexionando, entonces ya puedo abrir mi mente para leer el resto del libro. O sea, como que si me quito esa defensa y si no o sea, si la nombro, pero si digo, bueno, me voy a dar licencia con este libro de permitirle a la autora, o sea, le voy a dar el beneficio de la duda de que no está invalidando experiencias
y que no, o sea, que su afirmación no necesariamente implica que otras experiencias no son válidas. Y con esa mente me fue mucho más sencillo leerlo. También creo que, bueno, o a mí me pasó que yo me recordaba constantemente el título, ¿sabes? O sea, sí es como de, ok, parte de este principio, pero también el título te está diciendo algo, ¿no? El regreso al amor. Eso implica que no estamos en él, ¿no? Y aunque sí todo es amor, como lo plantea, tú estás alejado de él, o no vives en, ¿no? O no actúas desde el amor. Entonces, o como colectivo no estamos accionando desde el amor, ¿no? Entonces ahí ya cambia un poquito la cosa, porque dices, ok, ¿no? Entonces, aunque sí es cierto lo que dices de que todo es amor y lo que no es una ilusión, sí estamos viviendo y trabajando desde esa ilusión. Entonces hay que hacer este camino para regresarnos al amor. Paradigma del amor, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué aprendiste? Porque tampoco vamos a hablar de todos los capítulos aquí, nos llevaría muchísimo tiempo. Sí, creo que cada tema es o sea, abre muchas posibilidades, ¿no? Mira, a mí me gustó que una de las primeras invitaciones que hace la autora es decir que como estamos viviendo en una ilusión porque no estamos en el paradigma del amor, uno de los pasos como más sencillos para regresar a este paradigma es recuperar nuestra mente que es capaz de detectar los milagros. O sea, como este sentido, quiero decir del asombro, pero siento que es un poquito más sofisticado que asombrarse, sino es permitirnos darle cabida a los milagros. No solamente experimentarlos, sino vivir en un mindset de milagros, ¿no? O sea, como de no asumir que las cosas están dadas. O sea, como estar aquí es milagroso, ¿no? Y poder sentir es un milagro, y poder coincidir con alguien, la tecnología es un milagro. O sea, como recuperar ese estado de la mente en donde logras ver los milagros, que no son estos milagros grandísimos que nos cuentan en las iglesias, ¿no? O sea, que no es Jesús convirtiendo el agua en vino. Sí, o caminando sobre el agua. O caminando sobre el agua, o trayendo a Lázaro de los muertos. Sí. Pero es estar viva al mismo tiempo que Kida, ¿no? O poder sentir y experimentar. O la fuerza de gravedad. Exacto. ¿Qué pedo la lluvia y el sol? O sea, como que un poco, ya sabes, esta mente como de los niños de 3 años que se miran las manos y es una cosa así. ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué pedo? Tengo pulgares, ¿no? O sea, es que sí, verdaderamente es un milagro, güey. Es un milagro, y no sentirse exagerado porque uno piensa que muchas cosas o casi todo es milagroso, ¿no? Entonces es como recuperar el sentido de la curiosidad, el sentido de el asombro, pero también el sentido, pues, milagroso, ¿no? Es una de las primeras invitaciones que hace el libro, y también fue una de las primeras confrontaciones que yo tuve, porque creo que en estos tiempos, no sé si a ti te pasa, y no sé si allá en casita les pasa, pero pues el estado del mundo está deplorable, por decirlo menos. Y es muy fácil ver lo malo. Ser pesimista. Estar desesperanzado. Es muy sencillo. No es para menos, en realidad. Sí, no. Porque hay demasiadas cosas malas pasando todo el tiempo. Y estamos consumiendo muchas tragedias. Entonces, como que una autora viniera y me dijera, sí, güey, pero recupera tu sentido del milagro. Sí están pasando cosas horribles, pero también están pasando cosas
extraordinarias, hay gente maravillosa con unos proyectos increíbles y existe la bondad y existe la solidaridad, La caridad, el compartir, el contener, o sea, también existen otras cosas que no es el terror y que no es la violencia y que no es el genocidio. Sí. Entonces, sin negarlo, ¿no? Sin negar que también otras cosas están pasando. Entonces, eso la verdad es que sí me ayuda bueno, sí están pasando todas estas cosas malas y el cambio climático, lo que quieran, o sea, lo que sea que les atormente, pero esta invitación un poco retadora de ¿y por qué no ves lo bueno también? ¿Y por qué no ves lo milagroso también? Sí, pues ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, pero no es un optimismo vacío. No es así de que good vibes only. Y, no pensemos cosas malas. No, sí existe lo malo, pero también existe lo milagroso. O sea, también existen los milagros. Así lo interioricé. Ya. Yo creo que yo sí... Bueno, a mí lo que me desató este libro en particular. Yo cuando lo leí, la verdad es que no fue tan confrontativo conmigo. Yo creo que yo andaba ya en mi camino espiritual, yo ya andaba un poquito más aterrizado. ¿no? Más avanzado. Más avanzado, también ya tenía un poquito estas ideas, ¿no? De que el mal no existe, ¿no? Ya lo había puesto en duda, había filosofado bastante, ¿no? He leído a los budistas, ¿no? Y creo que lo empecé a complementar con otras cosas que yo tenía, ¿no? Y a mí o como yo lo interioricé, es justo esto, es lo mismo que les digo, ¿no? O sea, creo que en lenguaje alquímico sería que se podía transmutar. Bueno, transmutar, creo que se dice. Y bueno, me pueden decir qué carajo es eso, ¿no? Básicamente es convertir el carbón en diamante, ¿no? Y eso es lo que buscaban los alquímicos, ¿no? Los alquimistas. Entonces, esto si ustedes lo aterrizan a la vida cotidiana, es precisamente decir, ok, en vez de decir, ok, esto está de la madre, es empezar a transformarlo. Mierda. Es empezar a transformarlo, decir, ok, esto está más o menos. Y luego, esto está inverosímil, ¿no? O sea, es como es que tenemos la posición exacta, la temperatura exacta para que se dieran las condiciones precisas para que estuviéramos aquí en este micrófono, con estas luces, con este espacio, ¿no? Uh-huh. Y recientemente vi como una escala, ¿no? Que es un poquito de como esta escala de frecuencias, ¿no? Y como las emociones que causan, ya sabes, esto de vibrar bajo, vibrar alto, ¿no? Pero se me hizo muy interesante porque te plantea una misma situación y esa situación tú la puedes tomar desde diferentes puntos. Entonces, si ves a un niño en la calle, por ejemplo, dependiendo tú en qué estado mental estés o desde dónde comprendas el amor, te puedes enojar. Puedes decir, ay, es que maldita sea porque hay niños en la calle, ¿no? O te puedes sentir triste y decir, no, es que esto está cañón, la situación está cabrona y me da tristeza, ¿no? Y te puede dar, y así vas escalando, ¿no? Llega un punto en donde pasas la neutralidad, en donde ya no te afecta, pero el punto más alto es este. Ya después llegas a un punto, ¿no? Que es este punto que plantea Marianne, donde te dices, ok, este niño tiene una historia que contar y este niño es digno de recibir amor. Entonces empiezas a ver eso, empiezas a decir, todas las personas son dignas de amar y son dignas de
recibir amor y son capaces de amar, ¿no? Unas van a ser muchísimo más difícil amarlas, por supuesto, ¿no? Y esto es lo desafiante. Pero... Se me ocurren varios nombres que yo no sé si voy a lograr. Claro, pero es eso, ¿no? Tú no accionas desde el odio, desde la ira, desde la vergüenza, desde el miedo, la vergüenza, la culpa. No. Accionas desde ok, ¿cómo puedo darle amor a este niño? Y puede ser desde una sonrisa. Y puede ser desde mira, aquí está un hogar, un techo, un pan. Pero esa transmutación es lo que te hace ver como, ok, entonces sí todo es amor. O todo es amor en potencia, ¿no? De hecho, el libro dice que es una de las segundas provocaciones, pero creo que el libro lo dice en muy pocas palabras. Es, un milagro es un cambio de percepción. Uh-huh. Y a mí me mató. Correcto. O sea, nunca me había puesto a definir lo que era un milagro. O sea, yo asumía, como les dije hace rato, que pues milagroso Jesús, ¿no? O sea, como que Jesús y los discípulos son los únicos capaces de cometer o de accionar un milagro, ¿no? Y son estas cosas grandotas, como multiplicar los panes y los peces y la chingada, ¿no? Y entonces cuando el libro me dice, pero no, porque un milagro es un cambio de percepción. Yo dije, wait, what? O sea, claro, ¿qué es lo que dices? A ver, es que la próxima vez que yo me enfrente a la misma situación a la que me enfrento siempre, tome una decisión distinta. Emocional, literalmente corporal, de pensamiento, y de acción. De sensación, ¿no? Y eso estuvo denso, la verdad, también para mí. Porque justo me regresa al estado mental milagroso. Y no nada más eso, porque la primera parte fue reconocer que estoy rodeada de milagros. Y esta parte es más, yo puedo accionar milagros. Porque si un milagro es un cambio de percepción, yo tengo bastantes percepciones que puedo cambiar, ¿no? Sí. Respecto de mí, respecto del mundo, respecto de los animales, o sea, como respecto de todo. Entonces yo también puedo accionar milagros. Y que me perdonen los católicos y los cristianos y los religiosos que creen, o sea, en eso. Pero nunca nadie me había dicho que yo podía accionar milagros. Sí. O sea, yo puedo pedir por uno y esperar que pase, como casi que por arte de magia. Pero yo, Daniela, yo no en accionar un milagro, sí, imposible. O sea, ¿quién soy, no? ¿Qué herejía es esa? Exacto, o sea, ¿cómo te atreves, no? Entonces eso fue muy interesante también. Como, a ver, si yo puedo accionar milagros, eso quiere decir que la próxima vez que yo me enfrente a algo, puedo tomar una decisión distinta. Sí, creo que es como retomar el control, ¿no? Y justo lo que decíamos al principio, te amplía la perspectiva y el panorama, porque el cerebro le encanta vivir en automático y le encanta lo que ya conoce, ¿no? Entonces, si el cerebro solo conoce el miedo, la vergüenza, la culpa, todo el tiempo va a accionar desde ahí porque ese es su lugar seguro, ¿no? Entonces, justo empezar a... Su lugar seguro en tanto puede predecir qué es lo que va a pasar. Exacto, sí, no porque se encuentre a salvo, sino porque se siente a salvo. Pues sí, la predictibilidad se siente cómoda. Sí, claro, ¿no? Entonces, justo empezar a cambiar estos pensamientos y estas emociones y estas decisiones, claramente al principio es sumamente difícil, ¿no? Y al principio solo es un trabajo como de registro, ¿no? Como ok, estoy pensando, ¿esto por qué me está dando culpa? ¿O esto por qué me está dando vergüenza? ¿O por qué siento un rechazo hacia este tipo de situaciones, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Desde dónde viene, no? Y ahí es cuando empiezan a surgir las respuestas que se pueden trabajar desde el amor.
Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a retomar un capítulo, ¿no? Que supongo que también fue muy confrontativo, que es como una parte de un perdona a tus padres, ¿no? De hecho, O dice algo súper provocador como no hay despertar espiritual sin el perdón a tus padres. Una cosa así grandísima. Mariana, espérame. sí, y también como esta idea cuando insultan a uno de tus padres, están insultando a ti, ¿no? Están insultando a una parte tuya. Y viceversa, tú cuando dices, ay, es que mi mamá es así, 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 a ver, pero no porque el hecho de que sea tu mamá, sino porque, brother, es 50% genéticamente, eres tú, ¿no? Entonces, muchas veces creo que accionamos desde el odio, ¿no? Y lo he visto muchísimo actualmente y en discursos más en el ámbito masculino, porque el femenino actúa mucho desde el amor y Desde la culpa. desde la culpa. Pero sí más es como un eres valiosa, tú puedes, te lo mereces, ¿no? Como toda esta mejora personal. Y los hombres sí son más como de eres una basura, no te lo mereces nada. Mira cómo estás ahí de flojo y nadie va a venir a rescatarte. Y una frase que me gusta mucho es nadie crece desde el odio. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona con obesidad y te odias, cuando hagas ejercicio y seas alguien con un buen físico, vas a seguir odiándote. Porque nunca hubo ese cambio de paradigma. Pero si yo, por ejemplo, desde el amor me digo, yo soy valioso ya tal como soy, y porque me amo, tomo estas decisiones, entonces vas a tener el mismo físico que tendrías si te odiaras, pero con el cambio de que te vas a amar y te vas a sentir digno y te vas a sentir en tu cuerpo y no vas a decir como soy la misma basura de hace rato, porque a eso me refiero, ¿no? Entonces creo que de ahí también es muy importante el amor y para todos los ámbitos, ¿no? O sea, aquí menciona 4. Bueno, en realidad se puede reducir a 3. Pero quiero traerte un poco a que empezaste diciendo que a ti te había impactado la parte de perdonar a tus padres. Y siento que no acabaste de decirnos qué, o sea, como que te Es que no, confrontó. justo es eso, ¿no? O sea, que identificas qué es lo que tú tienes de tus padres. Ah, ya. Entonces, cuando tú perdonas a tus padres o amas a tus padres, directamente te estás amando a ti. O estás aceptando todas las partes que conllevas, ¿no? Porque muchas veces las cosas que rechazas o que odias de tus padres, pues son también atributos que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando amas a tus padres y te abocas a perdonarlos y aceptarlos, entonces también puedes hacer un camino ya más de amarte, de empezarte a amar a ti mismo, ¿no? Y, Claro. y esto va con todo lo consecuente, ¿no? Con tus relaciones, con tu trabajo, con tu cuerpo. Que aquí quiero hacer una aclaración que no hace el libro, pero me parece pertinente. No sé si una aclaración, pero una perspectiva que yo tengo, que es, también hay que tener reflexiones respecto a qué significa perdonar y amar a la gente, porque de ninguna manera perdonar y amar significa o es sinónimo de aguantar y de tolerar comportamientos abusivos, violentos. Es decir, si tú estás en una situación muy extrema en donde tus padres ejercieron violencia, perdonar no significa retomar conversación con ellos, por ejemplo. Ah, bueno, totalmente. O regresarlos a tu vida, o, ¿no? O sea, o volver a aguantar sus malos tratos. Creo que es una cosa más de Soltar. soltar, aceptar lo que pasó,
aceptar que tú no tuviste la culpa. O sea, creo que depende mucho de la situación en particular. Sí, claro. Pero sí quiero que... Porque de ninguna manera el libro invita a aceptar violentadores en tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando invitamos a la gente a perdonar y a soltar y a amar, porque creo que hay algunas corrientes de pensamiento en donde sí puede significar regresar a violentadores a tu vida y de ninguna manera es sinónimo de perdonar y amar, ¿no? A veces amar a la gente significa dejarla ir y sacarla de tu vida y priorizarte, ¿no? Sí. Y establecer límites amorosos que te permitan crecer a ti, pero también a la otra persona. Entonces creo que vale o sea... Sí, es importante que lo menciones también. Uh-huh. Pero también es justo esto, ¿no? Que empiezas a accionar desde el amor y como empiezas a accionar desde el amor, empiezas a poner límites amorosos, ¿no? Como, a ver, yo ya hice un trabajo de reconocimiento, de asimilación, yo ya sé qué es lo que me provoca amor y yo ya sé lo que me provoca desamor, por nombrarlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque me amo, yo ya no te voy a permitir esto, por mucho que yo te ame, ¿no? Y perdonar también implica no estar con cargas que ya no te aportan, ¿no? Que en su momento pudieron haberte servido o no, pero que quieras o no, ya te llevaron a en donde estás y te forjaron y te hicieron resiliente o lo que sea. Entonces, el forma de perdonar también implica ya aprendí de esto, ya tomé lo que necesitaba, ya ahora acciono desde el amor y sigo adelante. Si eso implica que estés todavía conmigo, adelante. Pero si eso también implica que no lo estés, es porque ya estoy accionando desde el amor. Uh-huh. Que creo que eso también invita, ¿no? Te invita el libro. Sí. El libro, también hablando un poco de esto que estás diciendo, hay una parte que habla de las relaciones. Y justo dice que a veces las relaciones o las decisiones amorosas es reconocer que las relaciones acaban, y tiene un rezo muy bonito que es como: te dejo ir para que puedas llegar a donde vas y para que estés en los lugares en los que tienes que estar. Implicando que dejar ir también es regresar al camino. Y que a veces estamos atascados en estas relaciones que ya no me quiero ir hasta allá, hasta lo más violento, pero como relaciones que ya no empatan con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de percibir el mundo, o a lo mejor, pues no sé, tenías una amistad que te acompañó durante tu época de cinismo y pues ya no eres una persona cínica. O de hedonismo, ¿no? Sí. Y ya, entonces, pues si la otra persona también está en ese camino de dejar el cinismo, por ejemplo, pues se vuelven a encontrar, ¿no? Pero también está bien avanzar y también está bien que cada quien siga su camino. Entonces esa lección del libro también me pareció muy, muy, muy valiosa. Y regresándome un poquito al cambio de percepción, y el libro tiene otra parte que habla de las relaciones, pero particularmente de las relaciones sexoafectivas, como de pareja, noviazgo, esposos, bla, matrimonio, pues. Y decía que muchas veces pedimos por que nuestras parejas tengan ciertas características, pero no estamos dispuestos a dejar de actuar desde las heridas. Y cuando yo lo leí me sentí bien incómoda, ¿no? Bien proyectada. No, o sea, por la más proyectada.
Porque para mí era muy sencillo ver los patrones negativos de mis parejas y sus, pues, sí, sus rasgos tóxicos o sus banderas rojas o como sea que les llamemos. Era muy fácil, ¿no? Y para mí también era muy fácil detonar las conversaciones de, sí, pero tú no te haces cargo de esto, o sí, pero esta herida que yo ya te detecté y que no estás trabajando y que me está afectando de tal o cual manera. Y pues regreso, ¿no? Al espejo que me dice, pues sí, mami, pero ¿y tú todas estas respuestas que estás teniendo desde el trauma, desde las heridas, desde las carencias? Pues también hay que revisarlas, mami, ¿no? O sea, también hay que hacer la chamba. Y entonces yo junto como ese reflejo con la afirmación de que todos los milagros son un cambio de percepción. Y empezó a pasar que yo estoy saliendo con un hombre que la verdad es muy paciente, pero también está muy dispuesto a que yo a veces la cago. O sea que, pues yo soy humana, güey, ¿no? O sea, a veces me voy a equivocar, a veces no voy a tener la respuesta más asertiva, o sea, a veces me voy a enojar y voy a decir una tontería, ¿no? Y voy a actuar desde el enojo. Pero cuando yo estaba leyendo este libro, recuerdo que no nos estábamos peleando, pero como que yo ya estaba sintiendo que se me estaba activando una herida. Y detecté que cuando hablo desde las heridas me pongo bien a la defensiva. Así de que yo atacar. Y además a mí me encanta ganar. Entonces yo ya me pongo modo defensivo, me pongo modo guerra y me pongo modo yo tengo que ganar de esto. O sea, de que nada, de que somos un equipo y tú y yo... No. O sea, de que juntos contra el tema o la discusión, no es cierto. Yo estoy contra ti. Contra ¿no? ti. Y entonces dije, a ver, tiempo. O sea, esto es algo que yo he hecho con todas mis parejas. O sea, de que me pongo a la defensiva, dejo de escuchar, no tengo la humildad de aceptar que estoy equivocada o que pues me faltó perspectiva. O sea... No, yo nomás empiezo a tirar cosas a la yugular y esperando ganar, ¿no? Y entonces recuerdo muy particularmente esta discusión o este intercambio en donde mi pareja ya me estaba detonando y yo ya me estaba sintiendo a la defensiva y entonces hice algo que nunca había hecho, que es decirle, dame un momento. Porque me estoy poniendo a la defensiva. O sea, como que sentí al demonio poseyéndome. Fue un amiga, date cuenta, pero de ti misma, ¿no? Sí, Así. exacto. Y entonces, bueno, yo de entrada no sabía que era una posibilidad pedirle a tu pareja de que dame un momento. Pausa. Tiempo. Sí. Tiempo fuera, o sea, necesito regresar regularme. a mí, ¿no? O sea, regresar a estas otras herramientas que ya tengo y estos otros mecanismos de resolución de conflicto. Yo no sabía que eso era una posibilidad, pero en ese momento, como estaba leyendo el libro y como que traía muy fresco esta reflexión de, pues es un cambio de percepción, pero también es no hablar desde las heridas. O sea, como que traía en el muy consciente el libro. Sí. Dije, bueno, a ver, vamos a intentar hacer las cosas distintas. Pueden salir bien o pueden salir mal, porque también pude haber estado con una pareja que no hubiera podido manejar el tiempo, ¿no? De que no, ningún tiempo ni ningún tiempo, o sea, de que lo arreglamos ahorita aquí en caliente, ¿no? Y entonces, como que va, de que pues si te estás poniendo a la defensiva y me estás pidiendo un tiempo, me lo dio, pero no nos separamos, o sea, no nos pusimos en cuartos diferentes, ni me tomé 1000 días, no. O sea, como que estuvimos en silencio. Varios minutos. Compartido y como sostenido de que yo aquí sigo y cuando quieras regresar a esta conversación con todas las herramientas que tengas, aquí te espero. Y yo estaba así de calmando
De que recordándome que pues mi pareja no es mi enemigo y no, o sea, como que tampoco es responsable de la respuesta que estoy teniendo, ¿no? O sea, que este ejercicio de respiración sí me estaba tocando a mí. Y entonces cuando que me sentí que podía hablar desde el amor y no desde la herida, dije, a ver, está bien. Mira, me estaba poniendo a la defensiva porque me detonó esto, me sentí vulnerable, me sentí atacada, me sentí expuesta, ¿no? Pero pienso que para regresar a nuestra discusión es esta alternativa, o sea... O sea, literalmente hiciste un milagro. Exacto. Hubo un milagro, lo presenciaste. Hubo un milagro, establecimos otros mecanismos de defensa, perdónenme, Ah. de resolución de conflictos. No de defensa, de ataque, ¿no? El ataque fue el perdón. ¡Hala! Sí, establecimos como pareja, o sea, como que nos facilitamos un espacio en donde los dos pudiéramos reaccionar de otra manera, ¿no? Sería interesante preguntarle Él cómo lo vivió. él cómo lo vivió, si alguna vez alguna pareja le había pedido tiempo, o sea, como si tenía experiencia manejando. Sí, sí, fue la primera vez. Sí. Exacto. Estas respuestas. Pero también aprender que se vale reaccionar distinto y que va a estar bien. Sí. O sea, de que nadie te va a menospreciar. O sea, siempre es una posibilidad, ¿no? Pero también como existe la posibilidad de que alguien se burle de tu mecanismo, también existe la posibilidad de que lo apoyen al 100% y juntos lleguen a otra resolución. Que creo que también es parte del proceso en el cuando te empiezas a actuar desde el amor y por el amor, se empieza a delimitar mucho mejor tu ambiente en todos los sentidos, ¿no? Ya no eres tan permisiva con ciertas cosas, ya no dejas que te actúen desde la vergüenza, desde la culpa, ¿no? Entonces sí te empiezas a juntar y a reunir con personas que son más amorosas en todos los sentidos, ¿no? En tanto que respetan tus tiempos, tus espacios, tus ideas, tus N cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque te volviste más atenta a lo que ya no quieres y a lo que significa amarte, ¿no? Y agarrándome de esta línea de pensamiento, poniéndolo en contraposición de lo que tú planteas ahorita, que es cómo funciona ejercer el amor desde una pareja, yo lo planteo, o a mí me planteó a mí este libro, el amarme a mí solo, sin relación, ¿no? Porque, a ver, contexto rápido, yo he tenido múltiples relaciones y nunca he estado en un momento tan largo como en el que estoy ahorita de estar solo. Soltero. Sí, tienes razón, de estar soltero. Sí, porque solo jamás. Y eso también me llevó a preguntarme cosas respecto a cómo ejerzo el amor, a qué tipo de dinámicas están en mis relaciones amorosas. Y el libro me invitó justo a reflexionar sobre lo que me permito a mí, ¿no? Y justamente esto me permitió muchísimo más actuar desde una conciencia más plena, más holística, ¿no? En el de a ver, ahorita que puse el ejemplo del niño de la calle, ¿no? Que al final llegas y dices, él es digno del amor. Pasó conmigo, ¿no? Digo, tú eres digno de ser amado y tú eres digno de amar. Fue como una invitación a que me amara. Entonces ahí, por ese cambio de pensamiento y de paradigma, empezaron a pasar cosas. Por ese milagro. Por ese milagro, justamente por ese milagro, empezaron a pasar cosas, ¿no? Empecé a dejar de frecuentar ciertos lugares, a consumir ciertas sustancias. A dejar de consumir ciertas sustancias más bien, ¿no? Y a consumirlas, ¿no? A consumir música más calmada, películas más enfocadas, ¿no? Y también dejar de consumir cosas que te ponen en ciertos estados, ¿no? Y todo lo que esto incluye, ¿no? Despertarse temprano, ejercitarse, como una forma desde un no
no productiva o no esta idea como de... El club de las 5 de la mañana. Ajá, sí, no, Ponte no, no. a producir no. desde antes de que salga de que salga el sol. Salga el dios a la vez. El dios sol. El dios sol. Sí, no, para nada. Sino desde una forma de un... Ok, quieres aprender cosas, quieres hacer cosas, tómate el tiempo, hazte el tiempo, y porque te amas vas a respetar tu palabra, o vas a respetar tu cuerpo, o vas a respetar tu mente, ¿no? Y ya empiezas más bien, empiezas a ser congruente con lo que te estás pidiendo. Y cuando empiezas a accionar desde el amor, empiezan a suceder cosas mágicas, ¿no? Y yo creo que, a ver, yo no soy partidario de la idea de que para amar a las personas o a los demás necesitas primero amarte a ti mismo. Creo que sí es importante y creo que sí vale la pena que lo exploren y que se haga. Pero somos proyectos incompletos. O sea, somos gente que avanza, que crece, y en todos los momentos de la vida eres digno de amar y de ser amado. Merecedor. Y eres merecedor de amor. Y eso es muy, 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 muy importante. Que nunca pienses que en este momento de tu vida no mereces. Nadie te puede amar. Nadie te puede amar. Y deja tú de que pueda, de que no te mereces que te amen. ¿No es cierto? Sí, de que quizás cuando yo aprenda a comunicarme. Cuando tenga más dinero. Quizás cuando yo deje de ser tan tóxica, ¿no? Ajá, sí. De que, o sea, ok, sí tienes que revisar cosas. Qué inseguridades o qué carencias te están llevando a ciertas actitudes que no te han funcionado en otras relaciones, pero eso no significa que no puedas ser amado. Correcto, ¿no? Creo que hay otro elemento importante que lo podemos tocar superficialmente, pero que también me confrontó muchísimo, que ella habla mucho de la idea de la rendición, de soltar el control, pero hay una frase que dice como: cuando ya estás de rodillas no tienes otra cosa que hacer más que rezarle a Dios. O sea, como cuando ya estás bien derrotado y ya estás en tus rodillas, o sea, neta no te queda otra cosa más que rezarle a alguien, ¿no? Y luego invita, ¿no? Así como la próxima vez que no sepas qué hacer o cuál es la respuesta o cuál es el camino, arrodíllate y ríndete. Y entonces yo dije... ¿Ahora qué? Porque además el texto inicia así como de: este texto no es religioso. Sí, este texto no es cristiano, procede a hablar solamente de Cristo y el Espíritu y Dios Santo. Nuestro Salvador. También es una crítica que tengo, pero también la entiendo, o sea, entiendo que son, o sea, Cristo, el Espíritu Santo, Dios, como conceptos unificadores de la espiritualidad y la conciencia, y no necesariamente el Dios patriarcal, pero como ese concepto de, güey, ríndete, suelta el control y pide ayuda. Sí fue algo muy difícil para mí, de que... Porque aparte el arrodillamiento tiene una carga... Es que no sé si tú lo viviste igual o si le pusiste tanta mente, pero yo lo sentí como que tenía una carga de sumisión. Que no es cierto. Yo creo que es más de humildad. Sí es de humildad, pero yo lo sentí sumisión, y por mi condición de mujer, sentirme sumisa... Sí, no. Se siente hacerle el juego al patriarcado. Entonces yo no estaba nada cómoda con esa idea. Pero después empezó a pedir ayuda. Después te encontraste arrodillada, rendida. Nunca me arrodillé. Bueno, en la iglesia sí me arrodillo, ¿no? Para pedir cosas, pero... O sea, ¿no rezas en rodillas? No rezo en rodillas. Yo rezo caminando. Órale. Muy pocas veces he rezado arrodillada. Porque aparte yo me siento más compa, ¿no? De la diosita cuando voy caminando y platicando con ella. Siento como que le marco por teléfono y echamos coto. ¿Y qué crees?
Así como que arrodillado se me hace una relación, pues sí, de suprasubordinación con algún ser superior y no me encanta esa idea. Ok. Pero, pues no ese es el mensaje. El mensaje es que puedes pedir ayuda a tus herramientas espirituales y puedes soltar el control y hacer un acto de fe y confiar en que todo se va a acomodar, en que vas a encontrar el camino y que las respuestas están accesibles a ti si las buscas. Y que también eres digno de recibir ayuda, ¿no? Porque también creo que hay una concepción de un yo puedo con todo, ¿no? Y cómo voy a pedir ayuda, ni que fuera un necesitado. Claro. A ver, somos seres sociales. Uh-huh. Necesitamos Otras siempre personas, otros recursos. de otras personas. Siempre. O sea, y si se creen estas personas que pueden con todo y no necesitan a nadie, lamento romperles la ilusión, pero es una mentira. Y es un refugio. Entonces, los invito a recibir el amor que se encuentra en todas partes. Porque sí hay, existe, se puede palpar. Da miedo, curiosamente da mucho miedo sentirse amado y permitirse ser uno en el amor. Porque hay un sentido de vulnerabilidad y de rendición. Pero también hay un sentido de contribución. Sí. Esta idea de que Dios te va a amar o el ente, pues no sé cómo llamarlo, superior. Supremo. Pero bueno, ajá, Diosita me va a amar sin importar qué y como incondicionalmente. A mí sí me dio muchísimo miedo, la neta. Dije, ay, no. Pues es que actuamos desde el amor Se siente condicional. mucha responsabilidad que alguien me ame incondicionalmente, ¿no? Pero también mucha paz. Sí, después ya entra en la paz, o sea, cuando superas tus barreras intelectuales, supongo, Sí. ya te inunda el sentimiento de paz, pero pues no es tan automático, Sí, o no. para mí no lo fue. Y otra cosa, ya lo último que quiero decir, es que este libro también, como tú dices, ¿no? O sea, somos merecedores de amor, pero también podemos esparcir y reproducir el amor. Correcto. O sea, como al tomar decisiones amorosas, estamos inyectándole amor al mundo, Sí. ¿no? Y eso puede ser amor propio, amor a tus mascotas, Al prójimo. O sea, pues sí. Y lo que me gustó también es como que este concepto que tiene el libro de como trabajadores milagrosos. De accionar milagros. De accionar milagros y de tener esa mentalidad y a mí me ha ayudado para siempre que yo me enfrento a algo o alguna decisión, ya casi que es automático que yo me pregunto, ¿cuál es la decisión Más amorosa. O sea, ¿cuál es la solución que no es o que no viene desde la herida, Conflicto. la carencia, el conflicto, el hábito, El trauma. lo que me dijo la sociedad que se tiene que ver A, Sí. B, C? No. ¿Cuál es la decisión amorosa para todos los involucrados? ¿Cuál es la respuesta más amorosa? ¿Cuál Sí. es la solución más amorosa? Entonces creo que esa es una de los grandes aprendizajes que siento que voy a seguir. Porque pues obviamente tiene oraciones muy contundentes que cuando las lees dices, ay, wow, y las subrayas, ¿no? No, y además Pero- muy dirigidas, ¿no? O sea, como de, si quieres el trabajo, o si quieres mejorar tus relaciones, o si quieres una mejor relación con tu cuerpo, ¿no? Ajá. Y las generales, ¿no? Sí. Tiene muchísimas oraciones muy contundentes. Pero yo sí me quedo con si yo soy una accionadora de milagros y si lo único que existe es el amor, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la decisión
más amorosa que yo puedo tomar. Creo que esa es como la gran lección que yo me llevo de este libro. Sí. Y bueno, a mí me gustaría agregar como palabras finales o como conclusión. Que a ver, no es una conclusión porque este camino sigue avanzando. Y este libro llegó para quedarse y para seguir invitándome a accionar desde el amor. Que este podcast surgió desde el amor y desde un sentido de un hermano, compartamos el amor que sentimos en nuestras pláticas. Porque sí, o sea, al final, pues tú lo sabes y, o sea, tú eres la persona que más amo en este planeta y me enseñó mucho sobre el amor. Y a mí me gustaría que este espacio se convirtiera en eso, en un espacio amoroso y que se sepa que surge por y surge para el amor en todo el momento. Sí, definitivamente el podcast, uno de los objetivos más grandes y contundentes que tiene es inyectar un poquito de amor. Que a veces el amor se siente o se ve como perspectiva, como opiniones matizadas, como opiniones informadas, como darle cabida a la imaginación y a lo abstracto y a lo imposible, ¿no? O sea, a veces el milagro va a ser un cambio de perspectiva. Es un milagro, un cambio de perspectiva. Entonces, pues nada, estamos explorando formatos. A veces serán temas libres, a veces un libro nos dará pauta para reflexionar. La verdad es que si hago recapitulación, tocamos apenas unos 4 o 5 principios del libro. La verdad es que es un libro, insisto, a mí me parece muy confrontativo, sobre todo si no tienes interiorizados muchos conceptos espirituales. Pero es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Si lo leen, nos dicen qué piensan, cuál es su quote, así que ustedes dijeron, wow, espérenme, necesito un momento para procesar esto. Para digerirlo. Si ya lo habían leído y no sé, uy, sí, yo leí eso. Cuando salió, cuando lo recomendó Oprah. De hecho, la Mariana es mi amiga, pues también nos dicen. Y también cuéntanos si les gusta cómo reseñamos. Ya ni siquiera sé si eso puede ser llamado una reseña, pero que opinemos de reflexiones. Nuestras reflexiones, que compartamos nuestros sentires y nuestros pensares de los libros. Y si es así, invítenos o compártanos algunos títulos de libros así como que provocadores. Y a ver si nos damos el tiempo. Sí, claro, aquí también, como siempre, los invitamos a la discusión, a que se unan al diálogo y cuéntenos también cuáles son las áreas en donde menos creen que son merecedores del amor o donde les ha costado más trabajo abrirse a recibir el amor, cómo han accionado desde el amor, lo que ustedes... Sí, qué milagros han presenciado, qué milagros han accionado. Hecho. O que ustedes piensen que no es un milagro, pero que digan, después de escuchar este podcast, que digan, oigan, pues puede ser que esto que pasó haya sido un milagro. Y lo más probable es que sí lo sea. Sí. Entonces... ¿Alguna experiencia en donde estén seguros que intervino el Espíritu Santo o la Diosita o la Universa o a quien sea que le recen? Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Gracias, Yunu, por compartir micrófono, compartir espacio, compartir tiempo. Muchas gracias por escucharnos y por su atención. Y pues si tienen alguna temática que les gustaría que reflexionemos, hablemos, por favor, déjenlo aquí abajo. Y pues ahora sí que... Bye. Hasta luego. Ups.